Hola chicos, bienvenidos a una clase más de este curso de Educación Financiera, la penúltima del curso ya. Estamos llegando ya al final del curso, a nuestros años de oro, y es por eso que en esta clase vamos a hablar de las pensiones y de por qué son lo más parecido a una estafa piramidal que existe. La Elías, se te acaba de ir la olla. ¿Una estafa piramidal? ¿Las pensiones? Pues sí amigos, y la verdad es que lamentablemente el sistema de pensiones está obsoleto y cada vez es más difícil de sostener. Es decir, si seguimos a este ritmo y no hacen nada para cambiarlo, en unos años colapsará. Piénselo, es muy sencillo. La idea de las pensiones simplemente es que las personas nuevas, los nuevos trabajadores, paguen sus impuestos. Y de ese impuesto un gran porcentaje va a pagar las pensiones de las personas jubiladas. Es decir, los nuevos trabajadores son los que pagan las pensiones de los jubilados, porque tú estás cotizando y estás ahorrando para tu jubilación, pero ese dinero que tú estás ahorrando no está en una hucha guardadita. Ese dinero se está usando para pagar las pensiones de las personas ya jubiladas, es decir, de las que trabajaron antes que ti. Esto funciona muy bien siempre y cuando la base de la pirámide sea más alta que la cima. Como ya hemos visto en el sistema piramidal, la base de la pirámide es la que va aportando capital a la cima, es decir, a las personas que están jubiladas puedes hacer una tabla para abajo. Mientras más trabajadores haya, más estarán cotizando y mayor estarán aportando a las pensiones de las personas ya jubiladas. ¿Qué pasa? Estamos en un cambio de pirámide demográfica. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez hay una menor natalidad y por el contrario se está aumentando la esperanza de vida. Es decir, cada vez hay más ancianos y menos personas jóvenes que trabajen. Cuando se inventó todo el tema de las pensiones, por allá en los años 1950, había muchas familias numerosas. Las familias tenían 3, 5, 7 hijos que trabajaban y con lo que esas personas trabajaban, digamos, pagaban la jubilación de sus padres. Es decir, cuando sus padres se jubilasen, con lo que estas personas estaban aportando a la seguridad social, estaban pagando la jubilación de estas personas. ¿Qué pasa? La tasa de natalidad disminuyó. Ya las personas no tenían 5 o 7 hijos, ahora tienen 1 o 2 hijos como máximo. ¿Familia numerosa? ¿A cuántas familias conoces ya a día de hoy en el siglo XXI con más de 3 hijos? Familias nuevas estoy hablando, no de hijos ya crecidos. Efectivamente, cada vez hay menos tasa de natalidad. Las familias ya tienen 1 o 2 hijos, hay familias que ni tienen hijos. Entonces, cuando esas personas se jubilen, ¿quiénes pagarán su jubilación? Del mismo modo, ha aumentado la esperanza de vida. Entonces, ya hay cada vez más personas que viven más de los 80 años. Esto deriva en que hay un mayor número de pensionistas. Es decir, si hay que pagar más pensiones, pero hay menos gente cotizando, ¿cómo salen las cuentas? Entonces llegará un momento en el que este sistema colapsará. Por eso es súper importante que vayas ya, desde ya, planificando tu retiro, haciendo un aporte, una hucha, digamos, para cuando tú te retires. Invertir en tu sistema de pensiones, ya que si no hay nadie cotizando que pague tu jubilación, ¿quién la pagará? A esto hay que sumarle que el avance tecnológico cada vez requiere menos puestos de trabajo. Si tú vas ahora mismo a un supermercado, ya prácticamente no hay cajeras, por lo menos aquí en Reino Unido todo es automático. Están las máquinas donde tú haces tu propia compra, pagas y te devuelve el cambio, y solo hay una persona supervisando 8 máquinas. Cuando antiguamente había 8 cajeros, es decir, menos puestos de trabajo, menos gente cotizando, más gente desempleada. A esto le sumas a que los nuevos contratados van todos con contrato parcial y con el salario mínimo, con lo cual lo que aportan a las pensiones es mínimo. Ten en cuenta tú que un trabajador de media en España paga el 40% de su salario en impuestos. No es lo mismo el 40% de un salario de 2.000 euros que el 40% de un salario de 1.000 euros. Encima estás contratado de forma temporal y a jornada parcial, con lo cual tu cotización es nula. Y una vez que llegues a tu jubilación, ¿cuánto te corresponderá? ¿Cuánto ganarás de jubilación? ¿Y a qué edad te jubilarás? Todo eso y mucho más va a ser lo que tratemos en la clase de hoy, que os aseguro que va a estar muy pero que muy interesante, aunque sea un tema que no nos incumbe ahora, pero es algo que nos va a afectar ya de mayores y es súper importante empezar a planificar esta jubilación con tiempo, o de lo contrario, cuando nos demos cuenta será demasiado tarde. ¿Cuántas personas conocéis ya en edad de jubilación que no han podido jubilarse porque no han cotizado lo suficiente o la jubilación que tienen no les alcanza? Y tiene incluso a sus hijos ayudándolos económicamente porque no han podido planificar esta jubilación con tiempo. Se estima que una persona necesita entre el 70 y el 80% de su salario actual una vez que esté jubilado para poder seguir manteniendo su estilo de vida. Es decir, si tú ahora mismo estás ganando 1.000 euros al mes, necesitarás aproximadamente entre 700 y 800 euros una vez que te jubiles para seguir manteniendo el mismo estilo de vida. Entonces es súper importante planificar esta jubilación con tiempo y ver si efectivamente
reúnen los requisitos para cobrar estos 700 u 800 euros. Lo primero que vamos a hablar es de la edad de jubilación, que actualmente está camino de los 67 años de edad. Obviamente esto varía dependiendo de la parte del mundo desde la que me estés viendo. Estoy tomando datos de Estados Unidos, México, España y Portugal, que son los datos a los que más fácilmente he tenido acceso. Antiguamente la edad de jubilación estaba en los 65 años. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo el gobierno se ha dado cuenta de que esto es un poco insostenible. Entonces en el 2012 tú te podías jubilar con 65 años y desde entonces ha ido incrementando esta edad de jubilación hasta los 67 años actualmente. Pero que si sigue a este ritmo, posiblemente cuando nos vayamos a jubilar esté en los 70 o 72 años, debido a que la esperanza de vida cada vez se está alargando más. Antes se tenía una media de pensión de unos 20 años desde el momento en el que te jubilabas aproximadamente. Jubilado a los 65 años, la esperanza de vida estaba hasta los 85 años. Entonces eran 20 años de pensión. Ahora mismo la edad de jubilación está aumentando hasta los 90, 95, incluso cada vez hay más personas mayores de 100 años de edad. Entonces, como la edad de jubilación se está extendiendo y las pensiones se están extendiendo por ende, lo que hacen es que te jubiles cada vez más tarde. De esta manera te mantengan más tiempo activamente, trabajando, cotizando y pagando pensiones, para que no se les derrumbe la pirámide repentinamente. Ahora bien, para que te jubiles a los 67 años, si quieres cobrar el 100% de tu pensión, deberás de haber trabajado y cotizado al menos 37 años. Deberías de haber empezado a trabajar a los 30 años y haber estado trabajando desde los 30 hasta los 67 sin descanso, sin un desempleo o sin un periodo de paro. 37 años completos para obtener el 100% de tu jubilación. Y lo mínimo que deberás de haber cotizado deberán ser 15 años. Cuando tú llegues a los 67 años, que te quieras jubilar, te van a sacar aquí tu cartilla y van a ver cuánto tiempo has cotizado. No cuánto tiempo has trabajado, sino cuánto has cotizado. Nada de contratos en B. Todo lo que le hayan pasado a tu seguridad social. Si tú has estado trabajando en un sitio donde no has estado dado de alta, eso no contará como trabajo, no contará para tu base de jubilación y por lo tanto son años de jubilación y de pensión que estás perdiendo. No años, sino un porcentaje económico. Empecemos por el punto extremo donde solo has cotizado 15 años y aquí es donde aparecen la mayoría de las amas de casa. Tienen a luz y ese tiempo no están cotizando. Dependiendo de una situación u otra, han estado más o menos tiempo paradas. ¿Qué pasa? Si has cotizado 15 años, cuando tú llegues a los 67 solo tendrás derecho al 50% de tu pensión. Ojo, el 50%, es decir, si tú estás ganando 2.000 euros al mes antes de jubilarte, si has cotizado solo 15 años, ganarás solo el 50%, es decir, tus ingresos de 2.000 euros pasarán a ser de 1.000 euros por no haber cotizado el tiempo suficiente. Y ahora, en base a eso, desde los 15 a los 37 irán parte proporcional al tiempo que hayas estado trabajando y cotizando. Con lo cual, tu pensión dependerá de qué tanto has cotizado. O en base a eso, perderás esos ingresos. Segundo punto, ¿cuánto cobrarás de jubilación suponiendo que hayas cotizado los 37 años si te jubiles a partir de los 67? Es muy fácil. De igual manera, hasta el 2012 tú cobrabas lo cotizado en los últimos 15 años. Es decir, los últimos 15 años en los que tú estuviste trabajando, de los 52 a los 67, el salario base era tu base de cotización. Y en base a eso iba a ir tu pensión, por lo que tu empleador te dio de alta, no lo que cobrabas en total, sino lo que él le dijo que cobrabas a la seguridad social. Y aquí entran también los contratos en B. Si tú estabas dado de alta por 600 euros, aunque cobrabas 1.200, tú cotizas en base a estos 600 euros. La media cotizada de estos últimos 15 años es lo que a ti te corresponde de pensión. En este caso serían solo 600 euros, aunque hubieras estado ganando más en B. ¿Qué pasa? Que además son muy listos. Pues se supone que los últimos 15 años de tu carrera tú ya estás en un puesto fijo, en un puesto de jefe o de gerente en el cual tenías un buen salario. Por lo tanto, aunque fuera los últimos 15 años, se supone que tu pensión era muy buena. Era una pensión bastante alta. ¿Qué pasa ahora? Que a medida que iba pasando el tiempo, cada año extra que pasaba, le sumaban un año a la media de tu salario. Es decir, ya no se mira la media de los últimos 15 años, sino de los últimos 25 a día de hoy. En un estudio que se está realizando hasta 2027. Es decir, si te jubilas en el año 2027, tu pensión será equivalente a la media de los últimos 25 años de salario. Teniendo en cuenta que tú llevas trabajando 37 años, si quitas los 10 primeros, la media de los 25 últimos es lo que cobras. ¿Qué pasa? Se supone antes que en los últimos 15 años ibas a tener un buen puesto y un buen salario. Pero si a esto le sumas los 10 años anteriores que no tenías experiencia y que los salarios eran más bajos, porque ya sabes que los salarios van subiendo anualmente en base a la inflación, si le vas sumando años que estabas cobrando cada vez menos, eso te va a bajar la media.
y va a ser que tu media de jubilación, en vez de ser 600 euros, pues sea 540. Es decir, están aumentando la edad de jubilación y te están reduciendo el dinero que tú vas a cobrar, te están reduciendo el valor de tu pensión, por lo que vas a cobrar menos y a lo largo de más tiempo, lo cual es un chiste. Vamos a hacer una simulación de lo que sería el salario de nuestra jubilación desde 1975 hasta ahora. Ya sabéis que me gusta utilizar Excel. Vamos a hacer el cálculo con una persona que supongamos cobraba 900 euros al mes desde 1975 y le han ido subiendo el salario anualmente un 2,44%, que ya hemos visto que es la subida media de salario anual, aunque ya sabemos que no será así en todos los casos. Hemos visto una persona que se jubilase en 1975 cobraba la media los 2 últimos años. Entonces los 2 últimos años, para calcular la media simplemente sumamos los dos números y lo dividimos entre 2, que son los años, y cobraría una pensión media de 910 euros. Hemos visto de 1975 hasta 2015 cobraba una media de los 10 últimos años. Entonces una persona que se jubilase en el año 2015, lo que hacemos es que sumamos su salario los últimos 10 años y lo dividimos entre 10. Y nos da cobraría 2.123 euros. Y una persona que se jubile en el año 2025 cobrará el salario medio los últimos 25 años y lo dividiremos entre 25. Entonces nos dará que su jubilación sería de 2.283, suponiendo que tenga 3.000 euros de salario. Entonces, como veis, las pensiones han ido aumentando. En el año 2015 cobraba 2.123 y aquí 10 años después cobras tan solo 160 euros más. Hemos visto que el salario ha subido casi 700 euros, pero la pensión solo ha subido 123 euros, ya que te ha incluido la media de los últimos 25 años. Podemos calcular el porcentaje que representa del salario actual que teníamos. Entonces, si el salario actual era el 100%, ¿qué porcentaje representa 2.283? Nos sale que la jubilación sería del 76% de nuestro salario. Recordad que si usamos la fórmula del porcentaje nos multiplicamos por 100. Entonces hemos visto, si nos hubiéramos jubilado en el año 1975, la jubilación sería casi el 98% de nuestro sueldo, de nuestro último sueldo. Si nos hubiéramos jubilado en el año 2015, la pensión sería de casi el 90% de nuestra última nómina, teniendo en cuenta los últimos 10 años cotizados y suponiendo que nos hayan subido anualmente el mismo porcentaje. Mientras que si nos jubilamos en el año 2025, la pensión será tan solo del 76% de nuestra última nómina, suponiendo, como digo, que esta subida anual sea constante. Como veis, a medida que pasa el tiempo, cobramos menos de pensión. Y ya sabemos que este es un salario muy elevado, que actualmente un salario en España puede estar en torno a los 1.200-1.400 euros. Y eso que aún no hemos hablado de la jubilación anticipada. ¿Qué es la jubilación anticipada? Pues muy bien, suponiendo que tú hayas trabajado esos 37 años, tú tienes 60 años y tú tienes derecho a jubilarte anticipadamente, sin aguantar hasta los 67 años. Es decir, tú ya tienes tu etapa cotizada, has cotizado lo que tenías que cotizar y lo has cotizado antes de cumplir 60 años porque empezaste a trabajar muy joven. Ahora, no quieres esperar o no quieres seguir trabajando hasta los 67 años para jubilarte. O bien has sido desempleado y estás en una situación en la que es muy difícil que te vuelvan a contratar, ya sea por el sector al que te dediques o por alguna incapacidad. Es decir, son casos puntuales en los cuales te pueden dar una jubilación anticipada. ¿Qué pasa? De los 60 a los 67 años se empieza a cobrar un porcentaje menor por cada año que pasa, por cada año con antelación con el que te jubiles. Volvemos al hipotético caso en el que a los 67 años te jubiles con el 100% de tu pensión. Si te jubilas a los 65 años, ya cobras el 90% de tu jubilación en vez del 100%, solo por jubilarte 2 años antes. Por eso que mucha gente a los 65 años sigue trabajando, aguantando hasta los 67 para no perder ese 10%. Y esto se reduce significativamente hasta los 60 años, donde cobrarías tan solo el 75% de tu pensión. O sea, hemos dicho, si te jubilas habiendo cotizado solo 15 años, cobras el 50% de tu pensión. Si te jubilas a los 60 años, aunque hayas cotizado los 37 años, cobras tan solo el 75% de tu pensión. Y así vas subiendo hasta que cuando cumplas 67 años, con esos 37 años cotizados, cobres el 100% de tu jubilación, que será la media de los últimos 25 años de salario. O sea, son penalización tras penalización, obligándote a trabajar hasta la edad que te jubiles si quieres tener una jubilación digna. Es decir, si quieres valerte por ti mismo durante tus años de oro. Esto es en un país medio, como podría ser España, pero es que hay países como Estados Unidos que además te aplican una penalización.
del 10% por jubilarte anticipadamente. Es decir, independientemente de lo que tú vayas a cobrar, si te jubilas antes de tu edad jubilatoria, te imponen una multa del 10% y tienes que pagar ese 10% como impuestos. Todo esto siempre estamos hablando de que tú hayas trabajado hasta el último momento, hayas cotizado todo, tengas el 100% de tu jubilación, ¿vale? Estas son las penalizaciones que te aplicarían en caso de no llegar a tu edad de jubilación jubilándote anticipadamente. Pero ahora vamos a hablar del caso de la pensión mínima. Ya hemos visto que si has cotizado 15 años, cobrarías tan solo el 50% de tu pensión. Si esto es inferior a la pensión mínima, el gobierno te garantiza una pensión mínima, que actualmente es de 7.940 euros en España. Es decir, si lo cotizado o la media de tus últimos años cotizados no supera los 7.939 euros anuales, el gobierno te garantiza una pensión mínima, que son de 660 euros al mes. Es decir, esto es lo mínimo que tú vas a cobrar de pensión y nunca vas a cobrar menos de esto. Como digo, siempre y cuando hayas cotizado un mínimo de 15 años, independientemente del salario, de lo bajo que fuera, si has cotizado 15 años, mínimo te corresponden 660 euros al mes de pensión, ¿vale? Es la pensión mínima garantizada. Si no has cotizado ni siquiera esos 15 años, difícilmente puedas conseguir una pensión. Y si no tienes ahorros o inversiones, la vas a pasar muy difícil para valerte económicamente. Obviamente sin contar con las ayudas que tus hijos o cónyuges puedan aportarte. Por eso, chicos, es súper importante preparar un plan de pensión para cuando nos jubilemos. Un plan de pensión que una vez nos jubilemos pueda complementar a nuestro salario. Este es el salario que cobraríamos tan solo con la cotización que hemos tenido. Es decir, por lo que nuestro empleador nos haya dado de alta. Pero si a cambio hemos estado haciendo aportaciones extras y todo esto ha ido sumando intereses, nos aseguraremos de tener una pensión digna el día que nos jubilemos o incluso si nos queremos jubilar anticipadamente, porque los intereses que hemos generado invirtiendo con antelación son superiores a la penalización que podamos tener por una jubilación anticipada. Entonces es súper importante que revises tu estado de alta, que hables con la Seguridad Social o la empresa que asegure en el país en el que te encuentres y compruebes los años que tú llevas cotizado, el tiempo que tú has estado dado de alta, el tiempo al que has estado cotizando y la base a la que has estado dado de alta. Es decir, la base reguladora sobre la que tú has estado cotizando y en base a la cual te van a calcular tu salario. Asegurarte que estás dado de alta actualmente y que el salario en el que tú estás cotizando se corresponde con tu salario actual. No vaya a ser que tu jefe sea un poco listo y te haya dado de alta con un salario más reducido para pagar menos impuestos y al final te estés perjudicando tú. De todas formas, chicos, existen numerosas calculadoras en internet en la cual podéis ver vuestra edad de jubilación y el salario que vais a tener en dicho momento si os jubiláis a esa edad. Simplemente poniendo el salario que tenéis actualmente y los años que os quedan hasta jubilaros, os va a dar una media de aproximadamente lo que cobraríais si os jubilaseis en esa fecha. Y es súper importante ir planeando esto y dedicarle una parte de nuestra fondo de inversión a la pensión. Es decir, si vamos a invertir un 10% mensual, destinarle una parte de ese 10% a nuestra pensión, a nuestro fondo de pensión y poner ese dinero también a funcionar. Por lo general, cuando tenemos un plan de pensiones, ese plan de pensiones se está reinvirtiendo nuestro dinero a un interés muy bajo, pero que nos está generando beneficios, normalmente del 1 al 2%. Súper importante también que investigues diferentes planes de pensión que hayas, no solo con la Seguridad Social, sino a través de empresas privadas que te ofrezcan mejores planes con una rentabilidad mayor. Como es algo que nosotros no vamos a tocar a largo tiempo, mientras mayor sea esta rentabilidad, mayores serán los ingresos que nos generes a largo plazo. Siempre asegurarnos de cuándo podemos retirarlo, si vamos a tener alguna penalización o si vamos a poder cambiarlo en un futuro a un plan más moderado o más conservador, que fluctúe menos con las variaciones del mercado. Así que, chicos, esta es la tarea para hoy. Hagan un simulador sobre vuestra edad de jubilación y el salario que vais a tener y revisar sobre todo vuestra pensión actual. Contactar con la Seguridad Social, con vuestro empleador, con la aseguradora a la que le estáis pagando la pensión y calculéis cuánto dinero tenéis invertido, cómo está invertido, cuáles son los intereses que os está generando y en qué forma lo vais a tener después una vez os jubiléis. Si os harán un pago único o si os irán haciendo ingresos mensuales.
También saber si tienes un plan vitalicio contratado, es decir, desde que te jubiles hasta el día que ya no estés, o si por el contrario tienes unos años de permanencia. Pues hay gente que, por ejemplo, tiene un plan de pensiones que dice que en el momento en el que se jubile tendrá una pensión garantizada durante los próximos 20 años. Pero si la esperanza de vida está aumentando, a partir de los 20 años ya no te cubrirá más esa pensión y dejarás de tener ingresos. Entonces es súper importante que estudies todo esto bien, que te informes bien y que inviertas en tu pensión, para que puedas disfrutar de tus años dorados después de tanto tiempo de trabajo. Así que chicos, dedíquenle un poco de tiempo, dedíquenle un par de horas a informaros sobre este tema y a ver vuestra situación personal. Ya sabéis que podéis hablar con un asesor financiero que os asesore sobre este tema, sobre vuestra jubilación y sobre cómo podéis crear planes de jubilación adaptados a vuestras necesidades. Nos vemos en la próxima.